Con ustedes sobre qué es arquitectura. Y me gustaría que opinaran. ¿Se han notado acá? ¿Qué es arquitectura para ustedes? Para mí, proyectar algo, tener una idea y llevarla a la realidad, por así decirlo. Hacer la vida más bella. Pero, bien, interesante. Bien, bien. ¿Qué más? Y crear un hábitat que cumpla las necesidades de un individuo. ¿Qué más? Digan lo que se les ocurra. Resolver problemas. Pero la pregunta tanto para eso como para hacer una vida mejor, por ejemplo, ese tipo de cosas con las cuales me parecen muy interesantes, pero ¿de qué manera como arquitecto específicamente? ¿Cómo sería? Estudiando la forma de vivir de las personas, el habitar, cómo se desenvuelve la sociedad en ciertos ámbitos, qué es lo que requiere cierta persona, digamos, de acuerdo a lo, digamos, a lo requerido, digamos. ¿Qué más? Diseñando soluciones a esos problemas. Bien. La arquitectura busca cubrir una necesidad que es el refugio, ¿no? Vos decís que sí. Dale. Sí, digo, la arquitectura busca cubrir una necesidad principal del ser humano, que es refugiarse del exterior y buscar eh, su propia forma de vivir y coexistir entre la gente, la sociedad y demás. Bien. ¿Qué más? ¿O qué otras opiniones hay? Nada más. Es el estudio de lo interior, del exterior, se estructura, pensando en la necesidad de alguien o de algo. ¿Qué más? Es una forma de arte. Una forma de arte. Bien. ¿Qué más? El estudio de la ciudad también. Bien. No, no coinciden con lo que algún compañero diga, díganlo, ¿no? Porque no, También puede ser, uy, perdón, Dale. entender el espacio y cómo intervenirlo, sería. Bien. ¿Qué más? Es también una profesión, un trabajo, algo a desarrollar con todo el marco que eso implica. A ver. Claro, porque no es algo aislado, está dentro de reglas de construcción, de armado de una sociedad, y además tiene horarios, tiene
economía, tiene, bueno, está inserta en un sistema, no es solo la arquitectura así al aire. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene más para decir? Opine. Un proceso proyectual y constructivo. Bien. Bueno, interesante. ¿Alguno más? Se considera un arte. Este, ¿qué más? Una forma de expresión personal. Una forma de expresión personal. Bien. Todo lo que ustedes contestaron, ¿coincide? Perdón, profe, no entendí la pregunta. Si todo lo que ustedes dijeron es coincidente, digamos, como todos opinan lo mismo, todo lo que se dijo acá es compatible. Yo creo que sí, se relacionan. Eso. Sí, No, eso. que están relacionados, eso sin duda, pero digo, si son coincidentes. Yo creo que está relacionado, pero que cada uno tiene su punto de vista de verla. Por ejemplo, Quizás, no sé, para mí es un arte, para otra persona es, que había dicho lo de los espacios. O sea, todo está relacionado, pero quizás cada uno tiene una forma distinta de verlo. sí, todo está relacionado, en principio, todo está relacionado porque todos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de arquitectura, por lo tanto está relacionado. Ahora bien, eso como vos decís, es coincidente, es lo mismo decir la arquitectura es un arte que la arquitectura resuelve problemas. No, no lo es. No es lo mismo. Es como especificar que es un arte, pero también es una ciencia a la vez, digamos. ¿Cómo sería un arte y una ciencia? Ya que te permite adaptarnos al entorno, pero siempre hay que tener en cuenta varios factores a los cuales estar ligados. Es un Así como arte, pero dijeron de las también, reglas. perdón, que también tiene una técnica. Todo arte tiene una técnica. Cualquier arte tiene una técnica, si no, no se puede hacer. Un escultor tiene una técnica. Un pintor tiene una técnica. Y un arquitecto tiene una técnica. Que sean, digamos, que digan cosas distintas no quiere decir que uno esté bien o solo está mal. Digo, me parece a mí que son puntos de vista distintos. Lo que no tenemos que creer es que todos estamos diciendo lo mismo. No estamos diciendo lo mismo. O sea, ustedes no están diciendo lo mismo. También cuando se dice es para resolver los problemas del individuo, es una cosa, y decir los problemas de la sociedad es otra cosa. No quiere decir que sean opuestos. Pueden ser opuestos o pueden no ser opuestos, pero no son lo mismo. Lo que tengo claro es que no son lo mismo. Si yo digo resuelvo problemas, es una cosa. Si yo digo hago arte, es otra. Si yo digo resuelvo problemas, es una cosa. Si yo digo me expreso, es otra. Tratemos de, digamos, de pensar un poco aceptando las diferencias que tenemos y que eso nos ayuda a comprender mejor fenómenos que ocurren y a comprender mejor dónde estamos parados. Esa cosa a veces donde todo es lo mismo no está bueno, hay que saber diferenciar. ¿No? Entonces, pensemos que es diferente.
Y a partir de eso, bueno, ¿qué implican esas diferencias que tenemos? Como para ver si estamos diciendo lo que sentimos, si estamos diciendo una cosa que en realidad no sentimos del todo, si estamos diciendo una cosa medio con la cual no estamos del todo en realidad de acuerdo, o es contradictoria con otras cosas que pensamos al mismo tiempo. Todo esto es importante, no es para decir está bien esto, está mal esto, sino para poder comprender. Lo mismo nos pasa con todos los ejercicios. Digo, porque esto es lo que nosotros les pedimos y que después vamos a tratar un poco mejor con lo que ustedes han entregado y esto, de decir esto. No se trata de zafar, se trata de comprender mejor. Entonces, comprender mejor quiere decir hacer, resaltar o ver o separar las cosas que son distintas. Poder identificar las cosas. Poder ver las diferencias que tienen. A veces que son diferencias de matices, a veces que son diferencias profundas, pero tratemos de ver. Bien, porque aparte la pregunta no sé si es, digo, no es capciosa, ¿no? ¿Qué es arquitectura? Que es una pregunta que cualquier persona que quiera ser arquitecto debe hacerse. O sea, yo quiero ser arquitecto porque me imagino que la arquitectura es algo. Pero acá tenemos un problema que es que la arquitectura es un poquito esquiva para definirla, no es una cosa como una cosa como objetiva que yo puedo ver y analizar como algo que no me incumbe, sino que es eso, en principio es algo esquivo. ¿Por qué? Porque hay muchas opiniones distintas. Si ustedes le preguntan a 1000 arquitectos diferentes qué es arquitectura, todos van a dar una respuesta distinta. Entonces, ¿qué es arquitectura? Y bueno, la arquitectura es algo que anda rondando por ahí, es algo que tiene que ver con todas esas definiciones o con todas esas maneras de encararlo. Y esas maneras tienen algunas implicancias. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? Hay algunos arquitectos, bastantes diría yo, que dicen esto, de Pancho Liernur. ¿Se ve el cursor? Sí, profesor. Liernur, Pancho Liernur, es un profesor argentino, un arquitecto contemporáneo, ¿no? Actualmente vive. Y Niklas Pevsner es ya fallecido, un hombre del movimiento moderno, críticos de arquitectura. Lo que dicen es que la arquitectura, para tratar de ver qué es arquitectura, dice la arquitectura se diferencia de la mera construcción, sobre todo, ¿no? O sea, el primer punto que dicen es, para ver qué es arquitectura, dice, se diferencia de la mera construcción. Uno dice porque la arquitectura tiene un sentido y la mera construcción nada más que resuelve un problema. El otro dice una cosa es la catedral de Westminster y otra cosa son los lugares de guardado de las bicicletas. La catedral es una obra de arquitectura porque es una obra de arte, etc. Y el lugar donde se guardan las bicicletas no es arquitectura. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Porque en principio yo por las cosas que escuché de ustedes pareciera que no. ¿Es así? Bueno, depende. Si el lugar para la bicicleta fue pensado, fue analizado, tiene un sentido, digamos, hay cosas que tienen que intervenir, bueno, sí es arquitectura. Si yo puse 3, 4 palitos y un techo y no me fijé en nada y ahí meto la bicicleta, tal vez no. No sé, es mi idea. Porque los 4 palitos no fueron pensados. Ahora, yo si no lo pienso, ¿puedo hacer un lugar de guardado de bicicleta sin pensarlo? Uy, no me di cuenta. ¿Hice un lugar de guardado de bicicleta? No creo. Y no, hay que pensar en la dimensión de la bicicleta, en dónde la pongo, si, bueno, hay un montón de cuestiones. Está pensado.
Que me guste o no, que está bien pensado, mal pensado, bien resuelto, mal resuelto, es otro problema. Pero que está pensado, está pensado. O sea, nadie gasta tiempo y dinero sin pensar. Aunque uno a veces graciosamente lo diga así, gasta sin pensar, pero todos pensamos. O sea que creo yo que no sería esa la diferencia a la que se están refiriendo. Quizás sí a lo que vos decías como sentido, ¿no? Ahí, por ahí sí. Pero son opiniones, digo, no, tampoco es que tengamos que acordar con ellos. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con ellos. Tenemos otro fulano, que es William Morris, tipo muy famoso de fines del siglo XIX, que dice: arquitectura es toda transformación sobre la superficie terrestre. Una opinión que es totalmente opuesta a la que dicen Lierner y Pevsner. Acá les estoy haciendo también una trampa, ¿no? Porque como todas frases que se contradicen, por ejemplo, me acuerdo, mi tío me hinchaba con que no sé quién, si San Martín o quién, que eran dos próceres que uno decía: para hacer las cosas mal, no las hagas, y el otro decía: las cosas hay que hacerlas, bien o mal, pero hay que hacerlas. Son contradictorias. Pero no son absolutamente contradictorias, no es Dios y el demonio, sino que es en circunstancias distintas, sirven para cosas distintas, y en esto también, ¿no? En las definiciones estas sobre arquitectura también apuntan a cuestiones parciales distintas y quizás extraídas de un relato más amplio parecen cosas casi fundamentalistas. Es esto, y a veces no es tan así. Así que estoy haciendo esa trampa, porque habría que ver en el contexto en que son dichas estas frases qué es lo que quieren decir. Pero en principio sí significan dos cosas distintas, ¿no? O sea, un grupo de personas, representado en este caso por Pancho Lierner y por Pevsner, dicen: la arquitectura se diferencia de la construcción. Y el otro dice: todo lo que se construye, todo lo que el hombre construye es arquitectura, entra dentro del campo de arquitectura. Digamos, esto trae consecuencias. La primera consecuencia es de qué aprendo yo. Si arquitectura tiene que ver con todo lo construido, yo puedo aprender de todo lo construido. Si arquitectura tiene que ver nada más que con algo que es distinto a la media, no me sirve estudiar lo que se construye. Para mí, lo que se construye en general no tiene sentido. No lo veo, no me interesa. Lo que me interesa es lo que hacen los arquitectos. ¿Se entiende? Es una consecuencia inmediata que tiene partir de esta discriminación. Yo, está claro, coincido más con que es todo lo que está puesto sobre la faz de la Tierra. Por otro lado, porque, digamos, esto tiene una historia acerca de la arquitectura, de qué es un arquitecto, cuándo aparece en la historia, no siempre como arquitectos. Muchas obras que nosotros reconocemos como grandes obras de arquitectura, todo lo hecho fundamentalmente en la Edad Media, no tenía un arquitecto formal. Muchas obras de la antigüedad no tenían arquitecto formal, o arquitectos que obraran como nosotros reconocemos un arquitecto. Hay otros momentos donde nosotros decimos hubo un arquitecto y en realidad por el funcionamiento social de esa época no era exactamente un arquitecto. Bueno, pasan distintas cosas y lo importante es ver que hay distintas maneras de entender la arquitectura. Y no es que haya una correcta, sino que hay distintas maneras de ver y eso tiene consecuencias. A mí siempre me gusta poner unos ejemplos de los hermanos Pelli. César Pelli y Víctor Pelli. Son hermanos tucumanos. Los dos han tenido bastante trascendencia. Se llevan bastante bien, pese a que son dos casi que han tomado distintos caminos sobre la arquitectura. ¿Los conocen ustedes? No.
No, no los conozco. No. Sí, Bien. uno hizo las torres Petronas, ¿no? ¿Cómo? Uno fue el que hizo las torres Petronas. Así es. Así es. César Pelli hizo las Torres Petronas. O sea, César Pelli se fue de Argentina, es un arquitecto de fama internacional que montó una oficina que ha hecho cosas internacionales en Estados Unidos, y hizo, entre otras cosas, las Torres Petronas. Víctor Pelli es alguien que se dedicó a la vivienda social, a ver de qué manera se podían solucionar una cantidad de problemas que traía la falta de vivienda y de cómo solucionar el problema habitacional de la Argentina, que realmente es muy grave. Entonces, trabajó sobre todo para la Universidad del Nordeste y para otros lugares con equipos de investigación y de acción sobre asentamientos, sobre una cantidad de cosas que tienen que ver con la solución de problemas. César Pelli es el que hizo esto, las Torres Petronas, por ejemplo, dentro de un montón de obras que también tenemos la Torre de YPF acá en Buenos Aires, en Puerto Madero. Y Víctor Pelli hizo más este tipo de trabajo, o sea, trabajar con grupos de gente, con cooperativas, con gente que necesitaba vivienda, con asesoramiento, con un trabajo, y en ese sentido con lugares necesitados, digamos, ¿no? Son dos caminos distintos, son posturas distintas, son arquitecturas distintas, son maneras de ejercer la profesión distintas. Como ustedes habían dicho, me pareció muy, muy interesante que apareciera en la visión de ustedes también una cosa que es la arquitectura como práctica social, como práctica, como ejercicio, y no apareció cosa que a veces surge en otro lado, ¿no? La arquitectura es un conjunto de objetos, ¿no? La arquitectura es un conjunto de obras, no. Pareciera que la arquitectura es más una práctica. Y entonces, digo con esto, no es que está bien hacer lo que hizo uno de los dos, o Víctor o César. Pero sí marca esto, como dos personas saliendo del mismo lugar, siendo hermanos, llevándose bien y llevándose bien hasta el último momento, tomaron rumbos distintos, hicieron cosas distintas. Entonces, no está bien ni está mal, lo que tiene consecuencias distintas. O sea, trabajaron para gente distinta, trabajaron para intereses distintos, trabajaron para fuerzas distintas, hicieron cosas que resuelven distintos problemas, que resuelven los problemas de distinta gente. Porque resolver un problema no quiere decir que, listo, no hay más problemas. Quizás yo resuelvo un problema de alguien y le genero un problema a otro. Eso también ocurre. O sea, nunca las cosas son buenas para todo el mundo. Eso no, creo yo que no es así. Pero entonces acá vemos dos casos que han tomado caminos diferentes y que por lo tanto han valorizado la profesión de distinta manera. También la otra cosa que hay que pensar es que para ser un arquitecto como César Pelli, que hizo las Petronas, se necesita saber una cantidad de cosas. Se necesita un tipo de formación muy importante, por ejemplo, para manejar un estudio con muchos otros arquitectos, con mucha tecnología de vanguardia, con empresas muy poderosas, y con una problemática que tiene que ver con la gestión empresarial. Todos los arquitectos que hacen obras de este tipo tienen que manejar eso de una manera preponderante y tiene que llegar a un diseño muy refinado, muy estudiado en el sentido del impacto que va a tener. Porque la empresa, en el caso de las Petronas, que es una petrolera, le interesa la imagen que está dando al mundo, porque es además su carta de presentación. Entonces hay una cantidad de problemáticas en las cuales tiene el arquitecto que
perfeccionarse, estudiar, avanzar, etc. En el caso de Víctor Peli, tiene otro tipo de problema. También tiene de gestión y de organización, pero de organización de personas en otro sentido, porque no son empresas las que están ahí. Son personas con una necesidad determinada y por lo tanto hay que trabajar junto con esas personas, lograr diseños o lograr proyectos y lograr construcciones junto con esas personas. No es un plano en general, no es que yo dibujo un plano, voy, me lo aprueban y lo hago, sino que es trabajar junto con ellos para lograr ese plano, para lograr ese proyecto. O para hacer el proyecto mientras se va construyendo muchas veces, cosa que es imposible en el otro caso. No puedo ir construyéndolo y resolviendo sobre la marcha, porque eso es carísimo para las empresas. Yo tengo que sí resolver sobre la marcha cuando trabajo con un grupo de gente con una necesidad y sin una especialización muy grande en construcción, digamos, no es una empresa constructora. Entonces son otros problemas los que yo tengo que encarar. En un caso yo peleo por mi proyecto porque tienen como si fuera una cuestión de derechos de autor que los tengo que pelear a fondo y tengo que imponer mi criterio a los demás. En el otro caso tengo que negociar contenido, tengo que aportar mis conocimientos, pero el que resuelve es el otro. El que decide qué se hace o no se hace y hacer una posibilidad de proyecto y de construcción, etcétera, que sea en conjunto con estas personas. Entonces, lo que yo quiero decir es, la arquitectura es muchas cosas, es lo que queramos que sea, porque la arquitectura no es una cosa, como un sapo o un árbol que yo puedo estudiar, sino que es una práctica que nos incluye a nosotros. Por lo tanto, como es una cosa nuestra en continua transformación y tiene tantos aspectos, es imposible definirla como una cosa en la cual una contestación sobre qué es arquitectura sea correcta o incorrecta. Hay opiniones sobre eso y son opiniones con consecuencias. No es que sean opiniones acertadas o desacertadas, tienen consecuencias. El problema es si nosotros queremos esas consecuencias o no queremos otras consecuencias. Entonces elegiremos el camino de ejercicio profesional y por lo tanto de formación profesional con el cual estamos de acuerdo para asumir esas responsabilidades y esas consecuencias que tienen. ¿Se entiende lo que... ¿Tienen alguna opinión al respecto? ¿Hay alguna de Víctor o César? O sea, a mí me gustaría que esto sea una charla que tenemos, ¿no? Nos sentáramos, tomamos mate y charlamos sobre esto, que sería la manera mejor de poder exponer lo que pensamos y por lo tanto aprender entre todos, ¿no? Yo sumaría quizás una reflexión, Guille, como en relación también a qué perfil está orientado quizás en la facultad, ¿no? Como a pensarlo, no a decir que hay uno que está bien y otro que está mal, sino que son distintos modelos profesionales, podríamos decir, que como bien recién mencionaste, requieren de conocimientos bastante específicos y la facultad también nos forma para algún perfil profesional en algún punto. Y está bueno también reflexionar y de alguna manera como estar atento a de qué manera nos están formando, ¿no? Porque, y eso requiere como hacerse cargo también de la formación de UNE. Y sí, yo diría, dale. No de qué manera nos están formando, sino de qué manera nos estamos formando. Sí, total. Y cuando uno se hace cargo también tiene
quizás está más vivo para darse cuenta qué tipo de formación quiere y tomar mejores decisiones en relación a, desde la bibliografía que elige hasta las cátedras, ¿no? Pero como tomarlo por las riendas, diría, y estar atentos, atentas. Claro, porque tampoco es que la facultad sea una cosa monolítica y uniforme que hace tal, sino que está compuesta un montón de cátedras, o sea, somos un montón de cátedras, somos un montón de personas, somos un montón de agrupamientos, a veces aleatorios, a veces no tanto, y bueno, esas cosas permiten formaciones relativamente distintas. O sea, uno pretendería que una facultad que haga Víctor Pelis, y la verdad que no. Uno, ¿qué quiere? Una facultad que haga exclusivamente Clorindos Testas, y la verdad que no. Yo quiero que haga Clorindos Testas, que haga Víctor Pelis, que sea variado, que uno pueda elegir su camino y pueda entender cómo son los caminos de los demás, ¿no? O sea, ver esa variedad y poder elegir. Entonces tratar de entender no como cosas de que están bien o mal, sino como cosas que pasan. Y poder tomar decisiones. Hacerse cargo de la formación de uno. Porque el que se forma es uno. Uno no es como una plastilina al que lo forman, sino que va metiéndose en algunos lados para que lo formen de una manera y se va formando de una manera. Y uno es responsable de esas decisiones que va tomando.